Les comento que voy a iniciar ya mismo, puesto que tendré que suspender faltando 5 para las 11 y para utilizar más el tiempo, entonces voy a iniciar ya. En la pasada reunión que hicimos el 15 de junio, me refería a Mishima, al escritor japonés Mishima. Hoy voy a continuar con algunas consideraciones en torno a Mishima y espero que podamos al menos tocar los dos problemas a los cuales voy a referirme. Los dos problemas que quiero considerar los enuncié rápidamente al finalizar mi exposición del 15 de junio. Dije que se imponía que habláramos del fantasma de Mishima. Vamos pues a examinar algunas ideas en torno al fantasma de Mishima. Y añadí que iría a hacer algunas consideraciones en torno a la novela de Mishima, Después del banquete, que es una novela de la etapa de madurez ya de Mishima y que tiene diversos méritos que espero que podamos examinar. Con relación al primer punto, es decir, con relación al fantasma de Mishima, con relación al fantasma de Mishima, quiero indicar que al respecto, en el ámbito lacaniano existen posiciones contradictorias. Para algunos es evidente que el fantasma de Mishima es un fantasma sádico. En esto se basan, por ejemplo, en la fascinación que ejerció Sade para Mishima, así como también lo que podríamos llamar su autoritarismo, definido en una posición política radical, producto de un superyo muy severo y aún tiránico, que va a configurar pues una posición ideológica que algunos definen como de extrema derecha. La otra posición, opuesta a la anterior, consideran por el contrario que el fantasma de Mishima es masoquista. Quienes sostienen esta tesis se apoyan en diversos testimonios relativos a la sexualidad de Mishima y en particular también se ha insistido en la fascinación que ejerció un cuadro de un pintor italiano del barroco llamado Guido Reni, quien pintó una obra muy conocida que se llama el San Sebastián. Les vamos a mostrar, pues,
la imagen de el San Sebastián, que es un cuadro que tuvo una altísima significación en la vida de Mishima, tanto que, como lo veremos en la otra imagen, Mishima llegó a representarse a sí mismo como este San Sebastián. Tal vez puedes pasar la otra imagen. Ahí está. Ok. Se puede ver, digamos, la correlación que hay entre las dos imágenes, entre el cuadro de Reni y el cuadro y la exposición que hizo Mishima, en la cual él se representa como el San Sebastián. Podemos decir en ese sentido de que efectivamente ese cuadro produjo un impacto muy profundo en Mishima desde que lo conoció, siendo aún un adolescente. Descubrió el cuadro en la biblioteca de su padre, quien lo había traído una reproducción del mismo desde Europa, y a partir de ese momento se convierte en una figura fundamental para la vida de Mishima. El punto que, como podemos apreciarlo en esta imagen, hizo una exposición un poco antes de su muerte, en la cual el punto central es, entre otros, representarse como el San Sebastián de Reni. Así pues que tenemos dos posiciones opuestas frente al fantasma de Mishima. Una que lo considera ese fantasma como un fantasma sádico, entre los cuales hay psicoanalistas bastante conocidos en el ámbito de la AMP, y otra posición también sostenida por otros psicoanalistas que sostienen pues que el fantasma de Mishima es un fantasma masoquista. Plantear la pregunta por el fantasma de Mishima en tales términos, como una oposición entre sadismo y masoquismo, no deja de plantear dificultades y suscitar distintas posibilidades de discusión, pero también nos permite plantearnos una idea, y una idea que me parece importante, y es la idea según la cual las oposiciones son necesarias considerarlas al hablar de Mishima. Mishima construyó a lo largo de su vida diferentes tipos de oposiciones para definirse o para definir algún aspecto fundamental de su relación con la vida. Quizás la más conocida de todas es la que exhibía Mishima como el gran dilema en el cual él se debatía, y era el dilema que condensó en la oposición entre la pluma y la espada. Esa oposición entre la pluma y la espada es una oposición subyacente en la cual subsume otras oposiciones que se hallan presentes en sus reflexiones, y que muchas de ellas finalmente confluyen en la oposición entre el bien y el mal, lo cual constituía
efectivamente una pregunta compleja y difícil para Mishima. Él le condujo a una posición fundamental en su vida intelectual y personal que podríamos llamar una posición moralista. Se podría decir que Mishima fue esencialmente un moralista, y un moralista que inclusive en la medida en que sus posiciones no debían ser solamente posiciones conceptuales, sino actos de vida, ello le condujo, inclusive se podría considerar esta hipótesis, le condujo aún al suicidio. Conviene indicar, pues, allí que la posición de Mishima frente a la sexualidad es una concepción que le suscitó diversas angustias, a pesar de que muy pronto, en la primera gran novela que publicó, que se llama Confesiones de una máscara, ya allí expuso públicamente su condición de homosexual, y en ese sentido, digámoslo así, se debatió a lo largo de toda su vida frente a la idea de efectivamente hacer o no públicas distintas reflexiones sobre la homosexualidad. A pesar de ello, también Mishima se interesó vivamente en las mujeres, tanto que se casó y tuvo hijos y tuvo varias mujeres a lo largo de su vida, y el amor heterosexual constituyó igualmente en uno de los elementos fundamentales de sus reflexiones. Esto lo podemos notar, por ejemplo, en su novela, que vamos a ver si alcanzo hoy a referirme a ella. Se puede notar claramente en diversas novelas que escribió a pesar de su muerte prematura, más de 40 novelas. Era una producción intelectual febril, la de Mishima, y en varias de ellas, por ejemplo, el problema de la sexualidad heterosexual constituía un elemento fundamental de su reflexión. En la novela, pues, que les digo que tenemos como referencia, es decir, el Después del banquete, se trata del examen de una relación entre una pareja heterosexual. Pienso que, naturalmente, al examinar el problema del fantasma de un sujeto cualquiera, se impone tener algunas consideraciones acerca de la infancia del mismo. Quizás el punto nodular de la infancia de Mishima tenga un nombre propio, y es la abuela de Mishima. La abuela con quien se crió, siguiendo algunas tradiciones de la cultura japonesa, y con quien sostuvo durante largo tiempo de su vida una relación muy estrecha.
La abuela de Mishima se caracterizó por ser un ser excesivamente severo, a tal punto que podríamos decir transmitió a Mishima ese carácter, digámoslo así, rígido y casi que bordeando la hostilidad, y con base en su relación con la abuela, Mishima se interesó muy pronto por la lectura. Ya a los 7 u 8 años sabía hablar francés y alemán, y muy pronto aprendió también inglés, lo cual le permitió a Mishima el acceso a autores occidentales muy importantes que jugaron un papel decisivo en su formación. Entre ellos, cabe mencionar la importancia que tuvieron figuras como Sartre o como Heidegger, o escritores como Rilke, como Thomas Mann o como Dostoyevsky u Oscar Wilde, entre otros. Todos ellos objeto de atención cuidadosa por parte de Mishima. Decía que es posible afirmar que no solamente los intereses intelectuales de su abuela le marcaron, sino que también se transmitió en él el carácter severo y austero de esta señora, lo cual ha llevado a algunos críticos de Mishima a calificarlo de perro rabioso, puesto que su carácter, digámoslo así, daba para considerarlo de esa manera. Gracias, te agradezco. Ese punto creo que contrasta de alguna manera con la imagen que, por ejemplo, se aprecia en la identificación que efectivamente tuvo él con el San Sebastián de Guido Reni. Permítanme hacer algunas consideraciones en torno a Guido Reni y a este cuadro, en la medida en que, como lo declaró, el cuadro no solamente produjo una gran fascinación en él, que podríamos llamar una fascinación estética, sino que le condujo muy pronto a masturbarse con esta imagen, como lo confiesa o lo declara en sus confesiones de una máscara. El cuadro, pues, llegó a inspirar una exposición que hizo poco antes de su muerte, en la que, repito, aparece Reni de esta manera, Mishima,
bajo la imagen de Reni, así como otras en la misma exposición aparecen otro tipo de imágenes, todas ellas atravesadas por la crueldad y la muerte. Son imágenes violentas en las cuales Mishima siempre aparece en la posición de víctima. En unas, por ejemplo, es presentado como atropellado y sangrante por un camión. En otras aparece como realizando el seppuku, que ciertamente poco después llevaría al acto. En otras aparecía de otras maneras distintas. Repito, todas ellas caracterizándose a sí mismo como un ser afectado y podríamos decir gozando del martirio y del dolor. En las mismas fotografías, por ejemplo, llegó a representarse decapitado. Se puede reconocer, pues, en ese sentido, lo que a mi juicio es fundamental, el carácter, si se quiere, pasivo y masoquista que frente a la sexualidad él asumía en tanto objeto de la mirada del otro. Es un punto, pues, que considero importante y a partir del cual espero que podamos apoyarnos en el mismo para hacer algunas posteriores consideraciones. Paso ahora al segundo punto que anuncié, es decir, a hacer algunas observaciones sobre Mishima como escritor y en particular a partir de la novela que está aquí, llamada Después del banquete. Como estoy seguro que probablemente tengamos que suspender, pues antes de haber avanzado suficientemente en la lectura o en la discusión de la novela, les invito a que tal vez en este interregno que tendremos la lean. No siempre es fácil de conseguir, pero esta edición, que es una edición de Alianza Editorial de España, está, digamos, en diversas librerías, aun cuando me sorprendió ahora que pregunté por ella que se había agotado, pero seguramente está presente en algunas librerías y les invito a que puedan en ese sentido leerla. Es una novela de un escritor ya maduro, cuajado como escritor, que permite al lector tener una experiencia de lectura llena de momentos amables, de momentos intensos, donde el curso de la novela es preciso y es llano, lo cual no impide considerar que en la trama existan momentos de intriga y de suspenso importantes. En ella es posible, ante todo, reconocer momentos de extraordinaria belleza. Como
no conmoverse con el capítulo que Mishima le consagra a una ceremonia que se celebra en el Japón destinada a la expurgación de la culpa y que se celebra en la ciudad de Nara, en el Japón. Hasta allí, hasta Nara, desde Tokio, lleva Mishima a sus personajes para hacerlos vivir la significación de la ceremonia que se celebra como expurgación colectiva por los japoneses. Créanme que la lectura del capítulo que le consagró a esta novela me produjo una intensa emoción y quizás puedan ustedes acordar conmigo en que efectivamente es así. Pero hay otros momentos en la novela igualmente intensos y significativos, como es por ejemplo, el, el capítulo que le consagra a unas elecciones que se celebraban o se celebran en el Japón y a las cuales en las cuales los dos personajes de la novela se hallan intensamente comprometidos. Uno de los dos personajes, que se llama Naguchi, el hombre, la mujer se llama Kazu. Naguchi es un conocido político japonés y en gran medida la novela tiene que ver también con los intereses políticos de Naguchi. Esa referencia a la política la hace en la novela desde el amor de Kazu, ella y Naguchi, que anudan una relación progresivamente descrita en la novela y en la cual particularmente ese vínculo entre el amor y la política constituye un eje importante de la construcción de la trama. Pero no son solamente, digámoslo así, momentos tales como los que acabo de señalar, los que hacen de la novela un relato lleno de intensidad y de momentos tejidos con una pluma exquisita, sino que en la novela también podemos encontrar, por ejemplo, reflexiones literarias importantes sobre la literatura japonesa, en particular sobre el haiku, que todos ustedes seguramente conocen. Allí se encuentra en la novela este bello haiku que coloqué en el tablero y que me voy a permitir leerlo y que me produjo particularmente una especial emoción. Dice así: con tal de que sepáis que aguardo
No os apresuréis, flores de primavera. Repito, con tal de que sepáis que aguardo, no os apresuréis, flores de primavera. Es un haiku que Mishima propone luego de hacer un examen o una referencia al uso abusivo que se hace hoy del haiku. Pues el haiku se ha convertido, tal vez lo dije de paso en la ocasión anterior, en el motivo de muchos pseudopoetas que consideran que la brevedad es sinónimo de facilidad. Y hay que decir que la brevedad puede llegar a ser en ciertas circunstancias en algo más exigente aún que la extensión. Y el haiku obliga en ese sentido a considerar diferentes dimensiones de la poesía en forma muy severa, como es particularmente la necesidad de un buen uso de la condensación. A mí me pareció supremamente interesante esa crítica al uso del haiku, puesto que tal vez ustedes tendrán una experiencia semejante a la mía de conocer gentes que suponen que efectivamente hacer haikus es un asunto sencillo y simple. Pasemos a otro plano de la novela, un plano que me interesa particularmente y sobre el cual hemos hecho en este contexto ya diversas anotaciones y consideraciones, y es el de la importancia del título. He insistido repetidamente que al leer cualquier tipo de texto, de cualquier naturaleza, detenerse en el título, por simple y sencillo que el mismo sea, arroja elementos que organizan o que permiten ordenar diferentes aspectos de un texto. Hay autores que son excelentes en la construcción de títulos para sus obras. Hay muchos ejemplos de todos los estilos, pero permítanme mencionar dos, por ejemplo. Creo, por ejemplo, que García Márquez es un gran maestro en la elaboración de sus títulos para sus obras. Uno sabe que la soledad es un asunto central en su novela y que ese 100 no está puesto allí por azar. Y así muchos otros títulos de muchos otros autores podrían mencionarse
para pensar en la importancia del título. Aún en obras que podríamos decir en principio no nos dicen nada, el título, al detenerse en la reflexión sobre el título, se pueden comenzar a situar aspectos importantes de la obra que el título designa. Creo haber mencionado aquí en algún momento, por ejemplo, el caso de Hamlet, por ejemplo. Un título tan simple como ese, Hamlet, quizás diga más de lo que se cree, sobre todo con su complemento, podríamos decir que nos ayuda a pensar de qué se trata la obra. Hamlet, príncipe de Dinamarca. Bueno, creo que los títulos de las obras, bien sea ensayos, bien sea tratados de distintos estilos, o bien sea relatos novelescos como este que estamos examinando, son importantes de ser considerados. Añado, pues, por ejemplo, que Freud tenía el acierto enorme también de titular sus obras de una manera espléndida. El porvenir de una ilusión. No solamente es bello en sí mismo el título, sino que anuncia qué es lo que va a desarrollar en él mismo. Sí, pues que hay muchas razones para darle importancia al título de una obra. En el caso que estamos examinando, la obra se llama Después del banquete. Es un título aparentemente descriptivo, que creo que es la intención de Michini, pero el cual no deja de suscitar en los lectores la pregunta si acaso hay allí una referencia implícita a Platón. Después del banquete. Tal vez todos conozcan el banquete de Platón, y sabemos que no es un relato sobre una situación específica o elaborada de amor, sino que es una reflexión filosófica sobre el amor. Una reflexión que sabemos le permitió, por ejemplo, a Lacan construir o desarrollar mejor su teoría de la transferencia. En la medida en que podemos decir que la transferencia es un fenómeno determinado por el amor, también por el odio, como está en general determinado o asociado el amor al odio.
¿Quería acaso Mishima completar el texto de Platón? Ya he señalado, creo que la vez pasada hice algunas observaciones al respecto, me parece, que Mishima se interesó también ciertamente en la filosofía y que por lo tanto la hipótesis no fuese tal vez tan arbitraria. Antes de hacer alguna afirmación en torno a si es o no un desarrollo de las ideas de Platón, el cual le daría a la novela una ambición, por lo menos, absolutamente extraordinaria. Pero la pregunta exigiría saber si en forma aún fuese implícita en Platón, en Mishima, en su novela, aparece alguna referencia frente al banquete de Platón. Hay que decir al respecto que la alusión a un banquete en la novela es casi obligada. Es casi obligada puesto que Kazu, la mujer protagonista de la novela, es la dueña de el restaurante que es el lugar donde se celebra el banquete del cual se habla en la novela y que la significación del banquete, por ejemplo, en la novela ciertamente es fundamental. Ese banquete, ese banquete que tuvo lugar en el restaurante de Cazú y el cual produjo como su efecto mayor, podríamos decir, el encuentro entre Kazu y Naguchi, el político japonés. Y a partir de allí se despliega una historia de amor entre dos seres o dos personas ya maduras, cada una de más de 50 años, aún casi de 60, en la cual se relata, pues, lo que podríamos decir o llamar un amor otoñal. El banquete del cual se habla es un banquete de exdiplomáticos, hombres retirados que poco tienen que hacer más que llevar una vida social que les conduce a situaciones de ese orden.
Y la novela va a discurrir mostrando en detalle cómo se construye un amor. A mí me pareció exquisito el trato que le da al tema Mishima, en donde, por ejemplo, la significación del detalle, de detalles simples, va a tener una importancia mayor en todo el relato. Así, por ejemplo, el uso por parte de los personajes del kimono, esa prenda de vestir fundamental para los japoneses y sobre la cual, pues, habría decir muchas cosas a partir de Mishima, es decir, por ejemplo, señalar cómo la cultura occidental afecta de tal manera las costumbres de una sociedad con una cultura fuerte y constituida, al punto, por ejemplo, de llegar a poner en cuestión la manera de vestirse de un pueblo. Y en ese sentido, por ejemplo, hay distintas referencias en la novela, sobre lo cual creo que es conveniente tener atenta la mirada para observar cómo, por ejemplo, Mishima relata el cómo se utiliza el obi. El obi es la faja con la cual se fija el kimono al cuerpo. Y sobre ello, Mishima consigue producir anotaciones absolutamente espléndidas. Otro autor menos fino y menos sutil que Mishima podría simplemente hablar de el uso de la faja del kimono. No, para Mishima, por ejemplo, hacer referencia a las imágenes que están estampadas en el obi o en todo el conjunto del kimono es fundamental. Y de pronto, así casi de manera impensada, obliga al lector a preguntarse, por ejemplo, por el uso que los japoneses hacen de sus tradiciones pictóricas en su vestido. Como, por ejemplo, los pintores usan la tela, no para colgarla, como lo hace la cultura occidental, en una pared, sino para plasmarla, por ejemplo, en las telas con las cuales las personas se visten. Y que ello determina inclusive toda una estética fundamental del vestir, una estética de la pintura misma y una estética que de alguna manera a través de puntuaciones
fugaces, pero precisas, Mishima consigue situar en la novela. Después del banquete, pues, es también, obviamente, una discusión sutil, porque, digamos, la forma en que trabaja Mishima, los puntos sobre los cuales se detiene, no son para hacer grandes discursos sobre él, sino para hacer algo que yo llamaría puntuaciones. Y, por ejemplo, del banquete, casi que nos quiere decir que la comida japonesa no se reduce exclusivamente al sushi y al pescado crudo. Y entonces pueden ustedes encontrar en la novela la descripción, por ejemplo, de un menú. Voy a leer uno que me parece que nos permite pensar en lo que, en forma más precisa, en lo que les estoy mencionando. Dice así: aquella noche en la cual se encuentran Kazu y Naguchi, el menú del restaurante fue el siguiente: sopa, miso blanco con champiñones y cuajada de semillas de sésamo, pescado crudo, rodajitas finas de calamar en salsa, aliñadas con perejil y limón, guisado, raño en caldo de almejas rojas, pimientos dulces y limón, entremeses, zorzales asados en salsa china, bogavante, vieiras, nabos en adobo y cogollos de regaliz o regaliz. Entrada: pato y cogollos de bambú con pasta de arroz, pescado asado, 2 carpas pequeñas de lubina asadas en sal y con limón, verduras, pudín de castañas con cogollos de helechos y ciruelas de adobo. Un banquete. Es un postre. Podríamos examinar inclusive a partir de ahí la culinaria japonesa, que está llena pues de matices y de aspectos de muy diversa naturaleza. Bien, dije que solamente podía hablar hasta faltando 5 para las 11 y no quiero iniciar un nuevo punto. Les dejo pues, espero haber suscitado el interés en que puedan leer la novela. Espero que la puedan conseguir y nos volveremos a encontrar el, ¿qué dije? El 7 de septiembre. El 7 de septiembre, por una razón, el próximo sábado, pues, de cuestiones, es el 20 de julio. Entonces,
En julio no tendríamos más fechas para cuestiones. Con la venia de ustedes, porque es ante todo con ustedes, me voy a permitir tomarme el mes de agosto de vacaciones. Créanme que sostener esta tarea constantemente es un poco exigente. Y voy a tratar de tomar este periodo también para hacer algunas elaboraciones. Desde ya les puedo decir para quienes tengan interés en continuar la sucesión de trabajos, que probablemente, no es seguro, pero es probable, el autor siguiente que trabajaré sea Agatha Christie. Quiero trabajar una mujer escritora y creo que Agatha Christie es un ejemplo, digamos, magnífico de lo que podríamos llamar la escritura femenina. Y todos conocerán de una u otra manera a Agatha Christie. Vamos a ver si llegamos a Agatha Christie, aun cuando lo digo, también estoy pensando para así como con Agatha Christie, he estado pensando en otro escritor, que es un escritor colombiano, que tal vez todos conozcan, y quien si no lo conocen les recomiendo vivamente su lectura, que es Álvaro Mutis. Bien sea sobre Agatha Christie o sobre Álvaro Mutis, será nuestro trabajo después de que terminemos la excursión sobre Mishima. Les agradezco su atención y los espero pues el primer sábado de septiembre. Hasta luego.